En Hebreos capítulo 9, verso 27. Hebreos capítulo 9, el verso 27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Hermanos y amigos, subraye la palabra aparecerá por segunda vez. Cuando hablas de una segunda vez, es porque obviamente hubo una primera. El pasado miércoles hablamos precisamente de esa primera, de esa venida de Jesús a la tierra. Lo primero que encontramos en la seguridad de que Cristo vuelve, es que Él prometió. Hablamos de la promesa el pasado miércoles en dos formas. Primero, Él prometió a través de las Escrituras, de los profetas y todos los que tuvieron que ver en el Antiguo Testamento, Él prometió que vendría a salvarnos. Ese fue el tema del pasado miércoles. Él dijo, a través de todo el Antiguo Testamento, que vendría a salvarnos. No otro vendría, sino Dios mismo vendría a salvarnos. También dijimos que ese Dios que prometió venir a salvarnos, Él vino, que Él no envió a otro, no es una segunda persona, Él vino. Y en la tierra Él se llamó Dios. Él mismo le dijo al diablo que Él, Jesús, era Dios. Él le dijo, no solamente Él dijo que era Dios, sino la gente, los reyes magos, vinieron buscando al rey de los judíos. Sabemos que el rey de los judíos es Jehová, el Dios del Antiguo Testamento. Los ángeles, dice que una banda del cielo vino a la tierra y a celebrar el nacimiento de Jesús, porque nadie más lo recibió. Pero una banda de ángeles vino y el cántico de ellos fue gloria a Dios en las alturas. Es decir, los ángeles también lo llamaron Dios aquí en la tierra. Bueno, hay una cantidad de versículos. La gente lo llamó Dios, la gente. Los apóstoles lo llamaron Dios. La misma Virgen María lo llamó mi Señor, mi Salvador, y también lo llamó Dios. Ahora, Jesús le dijo a los judíos que Él era el Dios del Antiguo Testamento. Jesús le dijo a los judíos que Él fue el que quiso juntarlos a ellos como la gallina junta a sus polluelos. Jesús le dijo a los judíos que Él es el autor de la ley en el Sermón del Monte. Cuando Jesús deroga algunas cosas de la ley, entonces les dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, esto y aquello, pero yo os digo. Entonces Jesús le dijo a los judíos que la ley de Moisés, que Él es el autor de la ley de Moisés. Jesús le dijo a los judíos que la gloria que vio Isaías fue la gloria de Cristo. Jesús le dijo a los judíos que las escrituras que ellos leían eran las que daban testimonio de Él. Jesús le dijo a los judíos que Él era antes que Abraham. Jesús le dijo a los judíos que las obras que ellos vieron en el Antiguo Testamento fueron obras que Él había hecho. Es decir, les declaró no solamente en teoría, sino en la práctica, que Él era Dios. Entonces, esa es la primera parte. Por eso creo que Jesús vuelve, porque Él dijo que vendría a salvarnos, y en efecto, Él vino a salvarnos. Ahora, la segunda parte. La segunda parte de la promesa es que Él, el que dijo que vendría a salvarnos, Él mismo dijo que volvería otra vez. Por ejemplo,
Hay en Isaías capítulo 9, versos 6 y 7, dos interpretaciones distintas, que hay un lapso de tiempo indefinido. El verso 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro y se llamará su nombre, admirable, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Ese versículo habla de la primera venida de Jesús a la tierra como hijo. Pero note usted que el versículo 7 dice, el principado sobre su hombro, el principado sobre su hombro. Dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. En primer lugar, el verso 6 habla de su primera venida como hijo a la tierra, y el versículo 7 habla de su segunda venida como rey, para sentarse sobre el trono. Cuando el ángel le habla a María acerca de este mismo acontecimiento, le dice, el que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios, y él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero note que también le agrega esta frase, dice, sobre el trono de David se sentará reinándolo en juicio y en justicia. Entonces, las dos cosas, los dos versículos hablan de sus dos venidas. La primera vino como hijo, pero la segunda viene como rey. Si usted mira Isaías capítulo 61, también habla de las dos venidas. La primera, Isaías cita las dos. Isaías 61 cita las dos. El Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová y me envió a predicar buenas nuevas a los abatidos. Y también habla, dice, y para dar apertura y dar libertad a los presos de la cárcel. Pero note, y a proclamar el día de venganza del Dios del cielo. Eso lo dice Isaías 61 cuando cita las dos cosas. Está citando su primera venida y su segunda venida. Su primera venida vino a rescatar, a salvar, a liberar a los cautivos de la cárcel. Pero también agrega el mismo versículo, dice, y a proclamar el año de venganza de Jehová. Ese mismo capítulo está en San Lucas capítulo 4. Jesús toma el libro en el templo, el ministro le entrega el libro a Jesús, y Jesús abre en el libro de Isaías donde lee el mismo pasaje. Pero note usted que aunque Jesús lee el mismo pasaje, omite la palabra. Si usted tiene la gentileza y abrir ese capítulo 4 de San Lucas, allí Jesús se presenta como el Salvador, porque omite la palabra y el día de venganza del Dios nuestro. ¿Por qué? Porque en su primera venida Jesús no vino como juez, ni vino como el rey a sentarse sobre el trono, sino que vino como hijo, como cordero, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, omite la palabra día de venganza, porque entre uno y otro hay un lapso de tiempo muy grande. Entre su primera venida como Salvador y su segunda venida como Rey y como juez, hay un lapso de tiempo que todavía no se ha cumplido. Ahora, decíamos que entonces Jesús es Dios que vino a salvarnos. Ese mismo que vino a salvarnos y que da testimonio a las Escrituras y todo el mundo, ese mismo dijo a través de los profetas del Antiguo Testamento que Él vendría, ya no como hijo, ya no como cordero, ya no como el siervo, sino que vendría como rey. Por ejemplo, Zacarías capítulo 14 es una pasaje bien interesante entre todos los que el Antiguo Testamento dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Aquí está hablando de su segunda venida.
Y está diciendo que el que viene a la tierra, primero repito, vino a salvarnos. El que vino a salvarnos fue Dios. Y ahora el que viene en su segunda venida también es Dios. Dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá, note usted, subraye esta palabra, y vendrá Jehová mi Dios. Tenga en cuenta eso, no viene la segunda persona porque no existe. Y vendrá Jehová mi Dios. Mire que el que viene es Jehová mi Dios. Y con él todos sus santos. Note usted que en su primera venida Jesús vino a sembrar la semilla que posteriormente se convierte en el fruto que Jesús sembró aquí en la tierra. La iglesia es el fruto y ese linaje y ese el fruto de la aflicción de su alma. Cuando Jesús venga, ya en su segunda venida, Él viene por la iglesia a arrebatar la iglesia. En el arrebatamiento de la iglesia, Él se lleva la iglesia de manera invisible, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. En su segunda venida, cuando Él venga visible, dice que el que viene es Jehová mi Dios, y con Él todos los santos. En el arrebatamiento de la iglesia, Jesús viene por los santos. En su segunda venida visible viene con los santos. Y acontecerá que en este día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Noten ustedes entonces, y el verso 9 dice, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Tenga en cuenta, hermano y amigo, que quien viene es Jehová, el Dios del Antiguo Testamento. Dice, mire, y vendrá Jehová mi Dios, quien va a poner sus pies sobre el monte de los olivos. Es el mismo Dios que hizo el monte de los olivos. Y en aquel día dice, se cumple lo que dice también, lo que estoy citando aquí de Isaías 9:7 y de Lucas 1:35. El Señor será rey sobre toda la tierra. Esa es la primera razón por la cual nosotros tenemos que creer que eso es verdad. Primero, la promesa que Él vendría a salvarnos lo hizo. Segundo, la promesa que Él dijo que volvería por la iglesia. Por eso creemos que Él viene por la iglesia. No enviará a otro, hermanos y amigos, no enviará a otro. Porque la Biblia dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces vamos a la primera, ahora vamos a la segunda. Jesucristo enseñó, Jesucristo dijo claramente cuando estuvo en la tierra que Él volvería. Noten ustedes esto. La noche que fue entregado, la noche que fue juzgado por el sumo sacerdote, cuando fue traicionado, Cristo dijo a sus discípulos, me voy a preparar lugar para vosotros. San Juan capítulo 14 dice, si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, porque quiero que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es decir, la segunda razón por la cual yo debo creer, y la iglesia debe creer, y el mundo debe creer que Jesús viene, fue porque Él dijo que vendría. Dijo, vendré otra vez
y os tomaré a mí mismo, porque quiero que donde yo estoy, vosotros también estéis. El capítulo 14, verso 62 del Evangelio de San Marcos, le dijo Jesús al sumo sacerdote estas palabras. Cuando el sacerdote le pregunta a Jesús, ¿eres tú el Hijo del Dios bendito? Jesús le responde, tú lo has dicho, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios en las alturas y viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Jesús dijo también en el Evangelio de San Mateo capítulo 24, como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, dice la Biblia, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo del cielo hasta el otro. En las parábolas que Jesús enseña, tanto en el Evangelio de San Mateo y en otras parábolas, como la parábola del siervo vigilante, como la parábola de los siervos, como la parábola de las 10 vírgenes, en la parábola de los talentos, en la parábola de las 10 minas, y en esas parábolas enseña claramente que Él volvería. Ahí está claro que Él volvería. También nos dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 22, dice, he aquí vengo en breve. Y también Apocalipsis capítulo 2, verso 25, Apocalipsis 3:11, dice, he aquí que vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Muchas veces Jesús dijo que vendría. Note usted este otro texto. Hechos capítulo 11, Hechos capítulo 1, versículo 11. Cuando Jesús se va al cielo, los apóstoles estaban mirando atónitos, viendo a Jesús ser arrebatado de la tierra. Un ángel se presenta ante ellos y les dice, ¿qué estáis mirando al cielo? Este Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Dicho por Jesús que Él volvería otra vez. Número 3. Las enseñanzas de los apóstoles nos hablan con claridad que Jesús prometió volver. Hay muchas enseñanzas en las Escrituras que uno puede mirar de los apóstoles, todos. Los apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento, todos en general, comenzando por Pablo, Pedro, e inclusive Santiago mismo, Judas y Juan, hablaron con claridad acerca de que Jesús vendría otra vez. El apóstol Pablo, por ejemplo, dice, nuestra ciudadanía no está en la tierra, sino en el cielo, de donde esperamos al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Pablo también dice en Colosenses, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y hay un hecho bien interesante en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 51. Es muy importante y muy diciente. Desde el verso 50 dice, he aquí os digo un misterio, dice Pablo, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Los muertos serán resucitados y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces note usted
que los apóstoles con claridad, ellos también dijeron que Jesús volvería otra vez. El apóstol Santiago, en su carta, Santiago capítulo 5, versículos 7 y siguientes, dice: tened paciencia, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. También el apóstol Pedro habla de eso. En su segunda carta, capítulo 3, está hablando de la segunda venida de Jesucristo. El apóstol Pedro también habla en su primera carta, capítulo 5, dice: cuando aparezca el príncipe de los pastores. Oiga, está diciendo que el príncipe de los pastores aparecerá. Dice Juan en una de sus cartas, dice: no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Estas y otras cosas son las que nosotros nos obliga a creer que Jesús sí habrá de volver, y que viene ya no como el Cordero, ya no como el Salvador sufriente, ya no como el siervo, sino que viene como Rey sobre las nubes del cielo para juzgar en la tierra. Está establecido en los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Cristo